existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos los que creyeran por medio de él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el que lo ha revelado es Dios, Hijo único, es que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Pues estamos celebrando ahora el segundo domingo después de la Navidad. Pues entonces aquí en su hoja dominical titula: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra se ha hecho carne y habita entre nosotros. Y creo que esto nos debe hacer pensar a nosotros. Esta palabra que se ha hecho como nosotros. Dice San Juan: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Eso quiere decir que Dios se ha hecho hombre como nosotros, de carne y hueso. Dios, un ser espiritual, toma nuestra condición de carne y hueso, como nosotros. Gracias al sí de la Virgen María. Gracias a esa propuesta de Dios a la Virgen María, y ella dice: sí, voy a ayudar para que esta palabra, para que Dios venga a este mundo para salvar a la humanidad, no para otra cosa. No vino para condenar a nadie. Dios no nos condena a nadie. Dios quiere salvarnos a todos. Dios quiere nuestra felicidad de todos. Acuérdense, si nosotros leemos en el libro de Génesis, capítulo 1, encontramos allá que la palabra
Dios dijo una palabra y las cosas se hicieron. Dios dijo una palabra y esa palabra ha hecho que las cosas existan. Y esto es lo que nos está afirmando a nosotros el evangelista Juan. Dios habla y se hacen las cosas. La palabra de Dios para nadie es una mentira. La palabra de Dios para nadie es un engaño. Por eso nos dice, la palabra era vida. La palabra es vida. Esto nos hace pensar, si esta palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, es para que nosotros tengamos vida. No muerte, sino vida. Cuando usted recibió esta palabra, cuando esta palabra se ha hecho carne en tu vida para usted, esta palabra se ha hecho carne en tu vida cuando usted lo acogió a Él. Cuando usted lo ha dicho, Jesús, abro mi corazón a ti. Jesús, yo quiero que tú mores en mi corazón. Cuando usted ha dicho, Jesús, nazca en mi vida, en mi corazón. Cuando usted ha dicho, yo quiero ser tu morada. Ya no la morada de la Virgen María, sino es morada de Jesús. Jesús quiere morar en tu corazón. Y debemos pensar nosotros hoy en esta mañana, yo estoy dejando que Jesús habite en mi vida. Yo estoy dejando que Jesús viva conmigo en mi vida interior. ¿O estoy dejando a un lado? ¿Qué nos dice Él? En Jesús era, en esta palabra estaba la vida. Eso quiere decir, si yo estoy con Jesús, entonces tengo vida. Jesús había afirmado diciendo que Él era la vida, era el camino que nos lleva al Padre, y era la verdad, no era la mentira. Acuérdense ustedes, Jesús nos confirmó en sus enseñanzas, en su predicación, que Él es vida. Esto nos hace pensar a nosotros, yo vivo por Jesús y debo vivir con Jesús. Y con Jesús camino en este mundo, entonces yo vivo en la luz. Y si no vivo con Jesús, pues camino en las tinieblas. Camino en la oscuridad, a tientas. Y muchos de nosotros hemos andado así, ¿verdad? Porque no vivíamos con Jesús. Si yo comienzo a mirar mi vida pasada, digo, pastor, ¿cuánto tiempo perdiste, pastor, andando en la oscuridad? ¿Dónde cayó tu primera comunión? ¿Dónde cayó tu bautismo? Comencé a preguntarme. Yo creo que también ustedes se han preguntado así, ¿o no? Segurísimo que sí. Han dicho, tanto tiempo he perdido, ¿qué he hecho de mi vida? Han dicho. Acuérdense ustedes cuando no vivimos con Jesús, cuando Jesús no es la luz en nuestra vida interior, nos gusta el pecado, pues no. Uy, qué bonito, qué rico el pecado, decimos, ¿no? Y tanto nos gustó aquel tiempo, ¿verdad? Y ahora cuando estamos con Jesús, repelamos al pecado. No se meta conmigo, le decimos. Usted no tiene que ver nada conmigo, le decimos. Jesús, acuérdese, cuando vino a este mundo, cuando tomó la condición, nuestra condición humana,
habitando entre nosotros, pues ha sido tentado también él por el maligno. Como también nosotros hemos sido tentados en la vida. Y seguimos siendo tentados muchas veces. Muchas veces por no estar segurísimo con Jesús, todavía caemos así, redonditos a veces, ¿no? Y después levantarse otra vez, sacudirse y caminar. Jesús, yo estoy contigo, contigo yo venzo al mal, al tentador, decimos entonces. Y creo que esto debe hacernos pensar, la palabra es la luz verdadera en mi vida y que me hace descubrir mis pecados. Cuando yo reconozco o recuerdo un pecado del pasado que estaba guardado, debo buscar a confesarme, pues, ¿verdad? Y me alegra, hay muchas personas que vienen a confesarse. Padre, quiero confesar, un pecado tengo guardado por años, por vergüenza no confesé, ahora quiero sacar, quiero liberarme, dicen. Y eso es muy bueno porque la luz que está viviendo en su corazón lo ha iluminado y lo ha hecho ver ese pecado para que se libere. Y esta persona después se libera, vive feliz. Creo que esto es a lo que nos está llamando a nosotros hoy en esta mañana. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y habita en nosotros. Entonces, ¿eso qué nos invita a nosotros? Que en usted vive Jesús, que en usted está viviendo Dios. Eso es tu dignidad como persona humana. Es tu dignidad humana. Por eso debemos tenernos respeto uno a otro, ¿verdad? Si yo te estoy faltando respeto a usted y si usted me está faltando respeto a mí, estamos faltando respeto a Dios mismo. Estamos faltando respeto a Dios mismo, no a la persona. Y esto es lo que vivimos muchas veces en las familias, en los matrimonios, ¿verdad? ¿Cuántos vemos nosotros matrimonios en el hogar se maltratan, se abusan, se desprestigian, se bajonean dentro del matrimonio esposo y esposa? Se ven los defectos, ¿verdad? Pero nos olvidamos que en esa persona está presente Dios mismo. Muchos de ustedes también sufren cuando vienen a la misa y después llegan de aquí a la casa. Sus parientes que no vienen a la misa porque viven en la oscuridad, les dicen pues, ay, has ido a la misa y has vuelto peor, le dicen, ¿no? Nos reconocen que usted ha llegado con Dios a la casa. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo en la oscuridad. Y cuando viven en la oscuridad, entonces pues siempre van a ser opuestos a la luz. Hoy en día nosotros vivimos en nuestro mundo así. El mundo que vive en la oscuridad, que vive en el pecado, este mundo que vive en el pecado, con tantos abusos, que falta de respeto a la persona humana. Creo que ha sido 43 homicidios que había sido el año pasado en Bolivia. O feminicidios, mejor dicho, feminicidios. Han faltado respeto, han matado a las mujeres. Y qué grave, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Y dice, pues La Paz está en el primer lugar. Segundo está el departamento de Cochabamba. Tercero está Santa Cruz. Entonces está grave esto, ¿no? Es que cuando nosotros no vivimos con Jesucristo en nuestras vidas, vivimos en la oscuridad, entonces vemos al otro como nuestro enemigo, vemos como alguien que está oponiéndose a mis proyectos de vida.
Esto es cuando somos utilizados por Satanás. Cuando en nuestra vida no existe, no vive Jesucristo, no está la luz, no está viviendo Dios en nuestra vida entonces. Por eso vivimos en estos pecados, vivimos en esa oscuridad, vivimos así, desprestigiándonos unos a otros. Me gusta lo que nos dice aquí en su cántico, pues en la comunidad de Éfeso. Pablo anota diciendo a los cristianos de Éfeso: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo. El Padre nos bendice cuando Cristo vive en nosotros. ¿Y qué nos dice? Dice, con toda clase de bienes espirituales. Toda clase de bienes espirituales. Dios Papá no es un tacaño. Él nos da bendiciones, pues, como manantiales de agua viva a cada uno de nosotros. Pero si vivimos con Jesucristo, Jesucristo en nosotros, entonces aprovechamos estos bienes espirituales. Pero si no vivimos con Jesucristo, en nosotros no está Jesucristo, entonces no recibimos estos bienes espirituales. Lo que nos perdemos, pues, ¿no? Y cuando nos perdemos, pues nos perdemos y andamos en la oscuridad a tientas después. No nos valoramos a nosotros mismos, nos desprestigiamos. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes hoy día viven pues con tantos autoestimas bajas, dicen? Porque no se valoran ellos mismos, porque no confían que Jesucristo vive en sus corazones, en sus vidas de ellos. Porque papá, mamá no les ha dicho a ellos que Jesucristo, que Dios mismo vive en sus vidas de ellos. Debemos reconocer que Dios nos bendice con estos bienes espirituales. Algo más todavía, más bonito y más grave todavía para nosotros. Pablo dice en su canto, es un canto de la comunidad de Éfeso que dice, pues, nosotros hemos sido elegidos por Dios, ¿no? En Jesucristo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos. ¿Para qué? Para que sean. Mi querido hermano y hermana, usted está llamada a ser santo. Toma conciencia de esto. Usted está llamado a ser santo. Entonces, si Jesucristo vive en tu vida y Dios está contigo, entonces eres santo ya. Aunque todavía no tienes la corona de repente. Aunque de repente no te van a poner como a San Martín o como a Santo Domingo, así la corona, no importa si no te ponen. La cosa es que si usted es santo, santa, entras al cielo para alabar a Dios Padre, para glorificar a Dios Padre. Si usted aquí en esta tierra está sirviendo, entonces allá en el cielo servirás con más alegría, con más gozo entonces todavía. Y si nosotros descubrimos este valor, esta grandeza que nos enseña hoy este domingo, pues es lindo trabajar este año como servidores, como servidoras al Señor. Mis queridos hermanos, nosotros hemos sido llamados para vivir esta presencia de Jesús en nosotros. Dios se ha hecho carne en nosotros. Dios se ha hecho carne en nosotros. En nosotros somos reflejo de este Dios para con los demás. Nosotros somos reflejo para con los demás. Esta presencia de Dios en nosotros debe iluminar a los demás, ¿verdad? ¿Y cuándo ilumina? Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros estamos orando con Dios. Jesús, por eso, Él nunca
quiso apartarse, siempre estaba orando, siempre tenía sus tiempos de oración. Se unía con la gente, atendía a la gente todo el día, estaba cansado él y se fue al monte para orar toda la noche, para estar con Dios Padre. ¿De dónde tenía tanta fuerza él? Justamente de la oración, de nada más. Ustedes conocen la vida de muchos santos, hombres que han pasado orando, orando. Muchos de ellos no durmiendo, sino orando, hablando con Dios. Nosotros aprendimos de Santo Domingo. De día, atender a los demás, nos dice, a la gente. Demostrar a la gente que Dios está conmigo. Pero en la noche, estar con Dios, buscar a Dios. Y esto a veces nos cuesta a los dominicos. Y también ustedes que tienen espíritu dominicas, también tienen que vivir eso. Mis queridos hermanos, hay algo más que nos llama la atención de ti. Cuando nosotros recibimos a este Dios con nosotros, esta palabra hecho carne en nosotros, pues hace que nosotros seamos hijos amados de Dios. Hijos amados de Dios. Dígale a tu vecino, tú eres hijo amado de Dios, hija amada de Dios. Dígale. Que no se olvide. Eres hijo amado de Dios, dígale. Por eso nosotros somos hermanos. Por eso nosotros somos hermanos. Cuando reconocemos que Jesús vive en mí, entonces yo soy hijo amado de Dios Padre. Acuérdense, en el bautismo de Jesús, Dios Padre dio testimonio. Este es mi hijo amado, en quien me gozo, dijo Dios Padre. Y si Jesús ha hecho carne, ha tomado nuestro cuerpo en nosotros, Dios nos mira, este es mi hijo amado, nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos dice, esta es mi hija amada, también dice a ustedes. Sentir esta palabra, que Dios Papá nos diga que yo soy hijo amado de Dios, pues nos levanta, ¿verdad? Nos hace sentir, ay, ¿cómo estoy viviendo yo en la vida? ¿Estoy amando a Dios o no? ¿Cómo estoy cuidando yo la presencia de Dios en mi vida? Nos preguntamos cada uno de nosotros. ¿Cómo estoy viviendo yo esta presencia de Dios? ¿Y cómo yo veo la presencia de Dios en los demás? ¿Cómo yo veo la presencia de Dios en la persona que conmigo camina día a día, que conmigo en la casa trabaja, en la tienda o en el mercado? ¿Cómo yo veo esto? Creo que esto nos invita a pensar, a reflexionar. Que nosotros somos los hijos amados por Jesucristo. Solo Jesucristo hace que nosotros tengamos esta dignidad divina con nosotros. Mis queridos hermanos, yo quiero animarles este domingo, al comenzar este año. No te olvides que usted es hijo, hija amada de Dios Padre. No te sientes bajoneada por nada. Y nadie puede bajonearte. No te dejes que los demás te traten como basura. No te dejes que los demás te traten como basura. No sirve para nada. No te digan, ya para usted no sirve nada, pero para Dios yo soy hijo amado. Yo soy hijo amada. Esto nos debe levantarnos, esto debe dignificarnos, esto debe hacernos reaccionar a nosotros de una manera, pues, positiva en nuestra vida, ¿verdad? No ser hombres, mujeres negativas, sino debemos ser siempre
Hombres y mujeres positivos, con optimista, con esperanza. Yo soy hijo amado de Dios. Yo debo reflejar la santidad de Dios para con los demás. A veces nos olvidamos esto nosotros. A veces nosotros esto nos olvidamos. Ay, no sirvo para nada, pues. Así me han dicho. No me dicen que no sirvo para nada. Yo soy así. Nos bajoneamos nosotros mismos. No. San Pablo nos anima a nosotros que debemos vivir, hermanos y hermanas, con estos valores. Porque nosotros recibimos estos bienes espirituales. Dios nos bendice con muchas bendiciones. Y nosotros a veces perdemos estas bendiciones grandes que Dios nos da a cada uno en nuestras vidas. Me quiero animarles, hermanos, ustedes vivan este espíritu de sabiduría que Dios les revela a ustedes, como gracia de Dios, este espíritu de sabiduría. No te sientas diciendo, ay, no entiendo nada, yo soy una tontita, pues. No. Usted no es ninguna tontita. Si usted recibe el espíritu de sabiduría de Dios, Dios te ama y te da estos dones, estos regalos, estas gracias de Dios en nuestra vida. Así sea. Amén. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y juntos vamos a hacer nuestra profesión.